Recibamos a Gustavo Petro ante todos los zipaquireños. Los que no están aquí estarán viéndolo por las redes. Bienvenido, Gustavo, a Zipaquirá. ¡Bienvenido! Gracias, Gordo Suárez. Ya no es gordo. Ya no está gordo porque ahora sí se puso a hacer ejercicio. Bueno, pues les agradezco la presencia, que siempre desde hace mucho tiempo es masiva. Que me hace falta como elevarme un poquito, pero... ¿Y si podemos? Se le parte la silla, Gustavo, hermano. Puedo querer dar una con la pata partida. ¿Cómo vamos? Vamos a irnos más por ahí. Creo que nos vemos mejor. Vamos corriendo por ahí. Eso, ahí quedó bien. Listo. Les agradezco indudablemente la presencia de ustedes aquí. Sí, soy un tanto culpable del desorden. Había predispuesto un sitio cerrado, pero yo no quiero encerrar a la Colombia Humana. Creo que eso sería un error, porque la Colombia Humana es un movimiento de ciudadanías libres que como tal debe ser convocado siempre o a las urnas, que ya lo hemos hecho varias veces, o a las calles, al espacio público. El espacio público es el ágora democrática de cualquier sociedad, y en esa medida no debemos abandonarlo, dado que fuimos nosotros los que lo recuperamos para la política en la campaña presidencial que pasó. Nadie se atrevía, ni Duque, ni Vargas Lleras, ni Humberto, ni Fajardo, ni nadie de los muchos candidatos que tuvimos, a asumir la plaza pública como un nuevo recinto, como antaño en la vieja democracia griega, de discusión política, como lo habían enseñado los abuelos. Quizás en esta misma plaza, la plaza pública debe ser el sitio de las discusiones centrales de la sociedad colombiana. Para bien o para mal, siempre será positivo que las ciudadanías se congreguen en el espacio público a debatir, a tomar decisiones, a escuchar. Hoy somos millones. La campaña que ha pasado, con sus más, con sus menos, vaya a saberse si no nos robaron las elecciones. Vaya a saberse si la compra de voto masivo no fue el determinante para que un huésped del Palacio de Nariño sea diferente al que realmente quería la gente. Pero cualquiera que haya sido la realidad electoral del fraude, de la registraduría fraudulenta, del Consejo Nacional Electoral que no sirve en Colombia, lo cierto es que nos convertimos en millones. Somos millones. Somos las ciudadanías libres. No somos un movimiento fugaz. No aparecimos simplemente para estar en unas elecciones y ver cómo nos va, y volver a aparecer a los 4 años a ver cómo nos va otra vez. Ese tipo de movimiento no funciona, no es el que es el adecuado para los actuales problemas de la sociedad colombiana. La Colombia Humana llegó para quedarse y triunfar. Y si quiere quedarse y triunfar, entonces tiene que actuar de manera permanente en la vida social de Colombia, en la vida política de Colombia. No vamos a esperar 4 años. La construcción de la Colombia Humana ha comenzado. Y ha comenzado desde que obtuvimos esos 8 millones de electores. En un siglo jamás, que yo sepa, había estado tan cerca la sociedad colombiana
de ganar un gobierno progresista, un gobierno suyo. En un siglo por lo menos, aún contando el caso de Gaitán, la sociedad colombiana no había estado tan cerca de ganar el poder. Puede que quede un sentimiento de frustración, quizás de impotencia que no es personal sino histórica, cuando uno sabe por las lecturas de la historia que esta que acaba de pasar ha sido una oportunidad histórica, lamentablemente perdida entre los dedos. Un poquito más de decisión, un poquito más de certeza de ese electorado pobre, un poco más quizás de certeza en contra del miedo que trataban de propagar a diestra y siniestra en una campaña de calumnias, como que íbamos a quemar las iglesias, por ejemplo, decían algunos pastores mentirosos, poco cristianos ellos, como que íbamos a volver a Colombia una Venezuela, cuando quienes están transformando a Colombia en Venezuela son precisamente los que están gobernando en este momento, cuando han escogido el camino del petróleo y del fracking, primer veneno que anuncian irrigar sobre la sociedad colombiana. La Colombia Humana propuso, y quizás gracias a ello consiguió esos 8 millones de votos, un modelo diferente de país al que han gobernado tradicionalmente, y muy diferente, diametralmente diferente al que con tanta incapacidad se ejerce desde Venezuela. Nosotros lo que propusimos fue una economía del trabajo. Nosotros lo que propusimos fue una democracia transparente y justa. Justicia no es sinónimo de populismo. Justicia es sinónimo de humanidad. Estamos situados en la sociedad más desigual socialmente de América y una de las más entre 3 o 4 del mundo. En esa desigualdad inmensa pulula la violencia. En esa desigualdad inmensa pulula la frustración, el cierre de los espacios, el cierre de los sueños, los caminos cerrados para la juventud. Y por tanto, en una sociedad así tan profundamente desigual, lo que pulula no es más sino la guerra, la delincuencia, la falta de esperanza. Una economía raquítica que no le da empleo y puestos de trabajo a la mayoría de la población que desea trabajar, y entonces es condenada al rebusque permanente y diario. Unas tierras fértiles que nos rodean, que ustedes las ven aquí en la sabana de Bogotá como tierras de engorde, sin producir prácticamente nada, esperando a que al alcalde de turno le dé el permiso al constructor para cementarlas y llenarlas de edificios de gente de Bogotá, que para poder desplazarse a Bogotá no tienen otra opción que el vehículo particular, y por tanto la insostenibilidad inmensa del territorio, como si la tierra fértil no fuera para producir alimentos, precisamente en una época en donde el cambio climático producido por el ser humano demanda cada vez más alimentos, como si la producción de alimentos no fuera la base de una agroindustria, de una industria, como si el verdadero modelo de desarrollo de Colombia, en vez de ser aquel del carbón que envenena a la humanidad y del petróleo que hace lo mismo, segundo veneno que le echan a la sociedad colombiana, el carbón y el petróleo, como si ese modelo del carbón y el petróleo no estuviera destruyendo nuestro territorio, no estuviera destruyendo el agua, no estuviera destruyendo
la economía productiva. Nosotros propusimos una cosa diferente: la agricultura, la industria. En el siglo XXI, la industrialización de Colombia, que significa ni más ni menos, en este siglo, a diferencia del pasado, el uso intensivo del cerebro en lugar del músculo, el uso intensivo de la educación y el saber. Si uno piensa en agricultura y industria, está pensando en puestos de trabajo, está pensando en equidad social y democracia, está pensando en un Estado que se financie de los dineros trabajados y por tanto profundamente cuidados, está pensando en justicia social, está pensando en equilibrio con la naturaleza, está pensando en el saber, la educación. Si uno quiere agricultura y industria, tiene que pensar en el agua y en el cerebro del joven. Pero si uno piensa es en petróleo y carbón, que no lo produce el ser humano, sino que está debajo por azar geológico, entonces no se necesita del agua, sino para sacar el carbón y el petróleo. Y no se necesita del cerebro humano. Desde hace 25 años, y este gobierno no es la excepción, es lo que eligieron algunas regiones de Colombia y algunos sectores sociales, los más asiduos y llenos de júbilo, los más ricos de Colombia. En este gobierno se va a seguir, va a continuar el modelo del petróleo y del carbón. Es decir, el modelo económico que destruye la producción, que destruye el agua, que destruye el territorio. Nosotros ofrecimos lo contrario. Y son dos cosas diferentes, no son complementarias. Se escoge un camino o se escoge el otro. No se escogen ambos caminos a la vez. El pensamiento fácil, poco cuidado, hace creer que se puede explotar petróleo al mismo tiempo que se puede sembrar papa. Y resulta que no. Y Venezuela es el ejemplo, precisamente. Si vivimos del petróleo, nos llenamos de dólares no trabajados. Si vivimos del petróleo, no hay más puestos de trabajo que los del pozo petrolero y el cuidado del tubo o del tren en caso del carbón, tren que además es automático. Son pocos los puestos de trabajo y son miles de millones de dólares los que entran. Miles de millones de dólares que entran y producen que el dólar se vuelve barato y por tanto todo lo importado se vuelve barato. Podríamos hacer aquí un censo de lo que tenemos puesto: gorras, camisas, pantalones, zapatos, de lo que comemos en el día de hoy, de los cacharros que usamos en el día de hoy, incluidos estos celulares, y encontraríamos que en un gran porcentaje las cosas que tenemos vienen hechas en China, en el extranjero, que la misma comida del almuerzo, del desayuno, resulta que ya no se produce en Colombia, sino que también es importada. Y ese fenómeno, que no es una anécdota, es el producto de un modelo económico centrado en la exportación del carbón y del petróleo. Mata la producción. Si queremos la papa, al contrario. Si queremos el maíz, si queremos la leche y su pasteurización, si queremos la agroindustria, si queremos la industria como tal, que fue el motor del desarrollo de Zipaquirá, el camino es otro: es romper la dependencia del carbón y del petróleo y protegernos de las importaciones baratas y construir un Estado que institucionalmente se ponga al servicio de la producción. No es una producción de 5 grupos económicos, es una producción de millones y millones de colombianos que a partir del trabajo podrían empezar a abrir las sendas de la prosperidad, los caminos de las esperanzas, las perspectivas de los sueños, las posibilidades para una juventud que entonces sí
se sentiría copartícipe, porque sería absolutamente necesaria e imprescindible a través de una educación superior que, como propuse, en Colombia debería ser pública, de calidad, general como derecho y gratuita. Dos modelos diferentes se enfrentaron entonces, y el miedo hizo que ganara el peor. Y hoy los anuncios nos los indican. No sé cuántos millones de personas que votaron por Duque hoy están arrepentidas. Como le dieron un tamal. Las encuestas, hechas bien o mal, vaya a saberse, ya hablan de una caída a los 3 meses, al mes de posesionado Duque, de su imagen. Ahora hay más colombianos que tienen una imagen desfavorable de Duque. Ahora el hijo de Zipaquirá, Gustavo Petro, tiene una imagen favorable mejor que la de Uribe, la de Santos y la de Duque. Esa caída sorpresiva, porque no sucedía así con ningún presidente. La gente siempre tenía expectativas, daba un tiempo. Al cabo de 100 días, al cabo de un año empezaban los problemas realmente. Pero este señor en un mes se desploma en la opinión pública. Tiene tiempo de rehacerse, indudablemente. Los seres humanos tienen la capacidad del pensar, de retomar sendas o de cambiar sendas. Pero lo cierto es que al cabo de un mes el gobierno empieza a dejar ver sus fallas, su desgobierno y sus anuncios, que son los que producen la impopularidad. Los anuncios tienen que ver con que le dicen a la sociedad colombiana que le van a arrojar encima 3 venenos. Venenos. El primer veneno, el glifosato, allá en las sociedades del sur y del Pacífico y de las selvas, allá donde nace el agua de toda Colombia, en el Nudo, en Nariño y en el sur del Cauca, en el gran macizo colombiano. El glifosato, que en los procesos judiciales en Estados Unidos han demostrado que produce riesgo de cáncer, y cáncer efectivamente, y que aquí, para tratar de vender más, las multinacionales de Monsanto y otras lo introducen de nuevo como si fuera la panacea para luchar contra el narcotráfico, y lo único que hacen es arrojarle el veneno al agua de Colombia y a los campesinos que por la incapacidad de estos gobiernos han sido conducidos al borde de las selvas y donde solamente pueden producir para sostenerse hoja de coca. Glifosato, el primer veneno. Y no acaban de anunciar el primer veneno y anuncian el segundo, el fracking. Usar el agua de manera intensiva, masiva, inyectar la presión allá en las zonas petroleras y carboneras para sacar el cuncho del petróleo que aún queda y poder seguir viviendo del petróleo y robándose las regalías. Sacrificar el agua por el petróleo, el peor negocio que una sociedad decente podría hacer en el siglo XXI, porque el agua es la vida, y si la sacrificamos, lo que estamos sacrificando es la vida por unas ganancias momentáneas que da el pozo del petróleo. Y el tercer veneno que anuncian es la reforma tributaria, sustentada, según ellos, en ponerle el IVA a toda la canasta básica familiar. 3 venenos: el IVA, el fracking y el glifosato. ¿Podrá sobrevivir la sociedad colombiana si arrojan realmente esos 3 venenos? ¿O más bien nos irán conduciendo a partir de esos 3 venenos
de nuevo a lo que ha sido el común denominador de la historia de Colombia, la violencia y la guerra. Si arrojan el glifosato, el campesinado productor de hoja de coca va a reaccionar, pasándose hoy de amigo del Estado, que lo era a partir de los nuevos diálogos, a enemigo del Estado. Y quienes van a usar esa enemistad de esa sociedad, la campesina productor de hoja de coca, pues ya no van a ser ni la FARC, ni el ELN, ni la vieja insurgencia. Va a ser los nuevos actores de la violencia, los paramilitares, que ya no son de viejo cuño como los que denuncié, sino que tienen control territorial como ellos, pero tienen unos mandos diferentes, unos mandos que no nacieron en Colombia, que tienen origen mexicano. Es la historia del narcotráfico que se nos devuelve como una maldición. Los carteles colombianos crearon los carteles mexicanos, los pusieron a su servicio para pasar la cocaína a Estados Unidos, y ya conocedores del negocio, aquellos carteles mexicanos se volvieron más poderosos, más bárbaros, más asesinos, y tienen una estrategia continental. Manejan el mapamundi para su negocio, no simplemente el barrio allá en Medellín o en Cali, o la ruta por el Golfo de Morrosquillo de Urabá. Es el mapamundi como una estrategia mundial. Esos carteles de México hoy dominan el paramilitarismo colombiano, y si el gobierno de Colombia comete la torpeza de fumigar con glifosato, les entregará centenares de miles de campesinos que verán el Estado colombiano como su enemigo y empezarán a ver como su amigo el grupo narcotraficante armado dirigido desde México. Nunca antes habíamos estado desde los tiempos de Panamá tan cerca de una pérdida real de soberanía colombiana. El primer veneno y el segundo el fracking. Bien dice el concejal que uno de los ejes de la Zipaquirá humana tiene que ser el cuidado del agua. El gobierno que tenemos anuncia no volverse responsable del cuidado del agua, es decir, de la base de la vida, y ponerlo más bien y usarla como una materia prima para extraer el petróleo. Bien sería bienvenida la oportunidad de que Zipaquirá diera el ejemplo como territorio de que lo primero que hay que hacer si se quiere humanizar, si se quiere potenciar la vida, es cuidar el agua, desde sus fuentes hasta sus usos, de tal manera que el agua tenga prioridades. La primera, la vida humana; la segunda, la producción de alimentos y el cuidado de la vida; y la última, la minería. Claro que sería interesantísimo que una alcaldía pudiera plantearse en forma concertada la sustitución de la actividad del carbón en el páramo de Guerrero, pero se enfrentaría ante una estructura real, injusta en el territorio. Y es que quizás esos mineros, que ninguno es rico, diría: bueno, ¿y en qué trabajamos, alcalde? Y el alcalde diría: en la agricultura. Y el minero quizás diría: bueno, mi abuelo quizás trabajaba en el campo. ¿Dónde está la tierra? Y no es en el páramo donde está la tierra fértil, es aquí. ¿Y esa tierra fértil de quién es? ¿Y cuánto vale? ¿Y por qué no está produciendo nada? Porque son lotes de engorde de la especulación inmobiliaria por su cercanía a la gran ciudad de Bogotá. Porque no ha habido una política nacional que vea la tierra como lo primero, que es la base de la agricultura, y en cambio la ve como el instrumento de la especulación. Porque al ver la tierra como especulación inmobiliaria,
lo que está detrás no es el capitalismo, es el feudalismo narcotraficante. La sabana de Bogotá dejó de producir alimentos hace mucho tiempo. Aún recuerdo cuando iba en el bus a la universidad desde aquí, en una carretera que era de 2 carriles, uno para ir, otro para volver, llegaban 40 minutos al centro. Y hoy amplían la autopista 3, 4, ya están pensando para un lado y para el otro, otros 4, y la gente se demora 2 horas o más. Y entonces, ¿por qué nos demoramos más si la autopista es más grande? Porque entre más amplían la autopista, más se devela el verdadero motivo por el cual lo hacen, que es utilizar la tierra fértil para agricultura en espacios para la urbanización y la especulación inmobiliaria. Más amplían la autopista, más urbanizaciones hacen. Y no es con los hijos de los zipaquireños o de los de Cajicá o los de Chía. Es con la gente de Bogotá que trata de mirar un árbol de vez en cuando y se viene para acá. Pero se trae su carro o se lo compra. Al usar intensivamente el carro, la autopista recién hecha se vuelve absolutamente ineficaz. Vamos destruyendo el territorio. ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Viva! ¡Que viva la Colombia humana! ¡Viva! Y hacen esas autopistas inmensas y dejan de pensar en el tren, dejan de pensar en el tranvía que no contamina. Hoy que es el día sin carro de Zipaquirá, precisamente, yo le iba volviendo un día mensual en Bogotá. Y bien que funcionaba. Dejan de pensar en el tren y en el tranvía porque esas grandes infraestructuras de cemento le permiten a través de los contratos de concesión robarse precisamente las regalías del petróleo y del carbón. Es a partir de la Ruta del Sol o de las concesiones viales o de la autopista que va para Villavicencio que cada mes se destruye, como se han venido robando las regalías. Y entonces vamos siendo conducidos a un modelo económico en donde unos se enriquecen y la mayoría no trabajamos. El modelo del petróleo y del carbón, es decir, el mismísimo modelo de Venezuela. Segundo veneno. Y el tercero, nuestra reforma tributaria anunciada. ¿Para quién? ¿Quién paga el IVA de la canasta básica familiar? Si le ponen un IVA a la leche o a los huevos o a la carne o a la yuca o a la papa, ¿quién paga? Pero no los mariscos. Todos. Y entre más le cueste a un asalariado, quizás desempleado, la canasta del mercado, más le cuesta ese impuesto, así sea el mismo mercado que compra una persona con 3 millones de pesos de salario, 4 o 5. Entre más pobre, más le cuesta el IVA al huevo, más le cuesta el IVA a la leche. Es decir, lo que están proponiendo es financiar el Estado sobre los hombros de la gente que trabaja, de la gente que pasa necesidades, sobre los hombros de la clase media. Y paralelamente que hacen ese anuncio, entonces dicen, ya lo había dicho Duque en campaña, que le reducen los impuestos a las utilidades de las corporaciones, de las grandes empresas, de los dueños de los bancos, de los dueños de los campos petroleros, de los dueños de los campos del carbón. Luis Carlos Sarmiento Angulo sale y dice hace 3 días, estoy de acuerdo con que le pongan el IVA a la canasta básica familiar. Y está contento porque a él le rebajan los impuestos de renta de las utilidades del Banco de Bogotá o de la corporación Las Villas o del Banco Popular, etc. Oiga, ¿de dónde sacan las utilidades los bancos? Es la plata de la gente.
entre el crédito y el ahorro unas tasas de interés diferentes. El Estado le consigna los recursos y usan la plata pública. Los cotizantes en salud y en pensiones les cotizan a los fondos privados y pasan a los bancos, y toda es plata que no tiene nada que ver con el bolsillo del señor Luis Carlos Sarmiento, pero de ahí saca él sus utilidades, y el gobierno de Duque entonces le dice: de esas utilidades les rebajamos los impuestos. Y a cambio, el impuesto a la señora Pancracia, a la señora María que hace blujines para sostener los hijos, el impuesto al señor Pedro González que trabaja en Peldar sobre su salario, al señor que vende allá jugos, al vendedor ambulante que al final tiene que ir a una tienda a comprarse la libra de arroz o el aceite, y a partir de allí entonces son ellos los que empiezan a pagar los impuestos. Una injusticia tributaria, una injusticia anunciada que va a aumentar aún más la desigualdad social en el país más desigual de América, y que al aumentar la desigualdad va a mover los motores que han conducido a la violencia histórica y perpetua de Colombia. 3 venenos entonces han anunciado. Es por ahí por donde la imagen de Duque se desbarata, y es ahí donde la Colombia humana tiene que estar lista. Y por eso estamos aquí. ¡Viva la Colombia humana! ¡Que viva! Por eso es que estamos aquí. Por eso es que estamos de nuevo en manifestaciones. Estas foticos cuando llegan por allá al gobierno y dicen: oiga, ¿y Petro cómo hace otra vez para estar haciendo manifestaciones si se acabaron las elecciones? Oiga, le está saliendo la gente a la plaza. ¡Qué susto! Acaban de ver 8 millones de electores y después acaban de ver 11 millones gritando en las urnas: no más corrupción. En una ciudad como Zipaquirá, la que me debió crecer, en esa oficinita trabajaba, creo yo. Desde ahí conspiraba para hacer el Bolívar 83. No se me quitó la maña. ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Que viva! Zipaquirá, ustedes han visto, cuando yo llegué, esa oficinita venía de un movimiento que llamábamos Carta del Pueblo. Algunos de ellos están aquí presentes. Que vendíamos periódico, no me acuerdo cuánto. 50. 1000 periódicos sacábamos. Eran centavos. Y nos fuimos a elecciones y sacamos 700 votos, recuerdo, 780 votos. En toda Zipaquirá. Y con eso se eligió un concejal que era Chinchilla, y yo me pude volver personero a los 22 años. Hoy, pasado el tiempo, resulta que el candidato presidencial Petro obtuvo 35,000 votos de Zipaquirá. Sí. De 780 a 35,000. Siempre es que ha cambiado la historia. Le dimos 2-1 a Duque en Zipaquirá. Se le creció la familia. Y no solamente es el municipio pues que me vio crecer, donde estudié, donde luchamos tantas cosas, tantas veces, sino que es la región. Y entonces ganamos en Tocancipá, ganamos en Sopó, ganamos en Punza, ganamos en Mosquera, ganamos en Suesca, al sur, ganamos en Suacha. En Suacha les dimos una muestra terrible en las elecciones. Y en la consulta anticorrupción vuelve y juega. La gente sale a votar, a decir no más corruptos.
Y vuelve y se expresan no solamente los 8 millones de electores, sino que aumenta en 2.700.000 con electores que fueron de Duque. Que yo no sé y no voy a preguntarme si siguen siendo de Duque, pero que van a la urna juntos con nosotros a luchar contra la corrupción. Y ganamos en toda Cundinamarca. No solamente en algunos municipios que ya nombré, sino que ya se volvió una fuerza que pasó el umbral en el departamento de Cundinamarca. Y esos son unos mensajes de los cuales se están tomando nota, obviamente. Porque ellos quisieran que esos 8 millones de votos desaparecieran, así como pasó con Mocus en su momento. Que se esfumaran y entonces ya descansaran del miedo que les dio el que pudieran perder el poder. Y cuando ven que al mes están no solamente eso, sino que hay más, el susto aumenta. El presidente Duque tiene que reaccionar. Creyó que debajo de las naguas de Uribe se podía y se despelucó, dijo, no, ¿cómo así? Uribe dice que no voten y salen 11 millones a votar, más que nunca. Ningún candidato presidencial había obtenido esa votación por sí solo. Ya el tema no está en Uribe, ya Uribe suena decrépito en Colombia. Ni en Antioquia siquiera. 1.300.000 antioqueños y antioqueñas no le hicieron caso a Uribe. Eso es un montón de gente. Quizás no están con Petro en este momento, es cierto, pero están pensando ya en otras cosas. Ya, ¿cómo se dice? Se sacudieron mentalmente. Están aterrizando al siglo XXI, dejaron de estar en el siglo XIX. Solo le queda una pichurria a Ordóñez, que él ni siquiera está en el siglo XIX. Él está en el siglo XVI. Duque dice, no señor, esto va para otro lado. Y se atreve a citar entonces hace 2 noches, hasta las 12 de la noche yo fui. Y dije, no voy a hacerle el feo a Duque tampoco. Hace un esfuerzo. Lo cortés no quita lo valiente y llegamos, nos sentamos todos los fuerzas. Echado el uribismo de que la FARC se va a tomar a Colombia y no sé qué más cuentos, de que el proceso de paz vuelve homosexuales a la gente, poco de cuentos, y el que termina invitando al comandante de la FARC al palacio es su ahijado, el que dijo que votaran por él, el señor Duque. Claro, lo hace Duque porque se está dando cuenta que hay una fuerza enorme en la sociedad colombiana, que no era espurio, que no era fugaz, que esos 8 millones están ahí actuando, que están presentes. Cuando vengo a la plaza pública es a demostrarlo en la práctica, a que la gente de la Colombia Humana que organizan los municipios no se enrede la vida y la piola peleando por liderazgos en recintos cerrados a ver quién es el jefe, como suele suceder en las organizaciones políticas, sino que salga a asumir la responsabilidad política del hoy. Y es que 8 millones de electores no son cualquier cosa, nos han dado una orden, la orden de resistir. Y resistir no es acostarse en la cama a esperar 4 años a ver si la opción, ahora sí, en el 2022, se puede volver una realidad. Si nos quedamos en la cama no volverá a haber ninguna otra oportunidad. Resistir es ya. Resistir es detener los venenos que quiere arrojar el gobierno sobre la sociedad colombiana, así ese gobierno no sea el nuestro. Resistir significa que partes del programa de la Colombia Humana se vuelvan realidad desde ya,
incluso moviendo al gobierno a que los vuelva una realidad, o incluso ganando el poder local para hacer lo que quisimos hacer a nivel nacional, a nivel local. Que queremos educación superior, desde la alcaldía se puede. Que queremos ordenar el territorio alrededor del agua, desde la alcaldía se puede. Que queremos el ordenamiento productivo y no rentístico, el uso de las tierras en un sentido no especulador, sino productivo, desde la alcaldía se puede. Claro que hay límites, no pueden mover las leyes. Yo fui alcalde, sé cómo es eso. Alcalde con mucho presupuesto, el de Bogotá, ni más ni menos. Pero resistir puede consistir en ganar el poder local. Y el poder local es el año entrante. Triste sería una realidad donde una Zipaquirá se da la pela de ganarse las elecciones presidenciales y de ponerse, lo decía aquí en esta misma plaza antes de esas elecciones, de ponerse en la vanguardia de la sociedad. Zipaquirá siempre ha estado en la vanguardia de la sociedad en toda la historia. Por alguna razón que algún sociólogo escribirá algún día, desde que éramos precolombinos, esta región ha sido fundamental. Con la sal, era la moneda indígena, era la posibilidad de la unificación de los pueblos indígenas de lo que hoy conocemos como Colombia. Desde la colonia, rebelándose en la colonia, o donde eran los comuneros, o en qué plaza fue en la que pernoctaron los comuneros de Santander y de Cundinamarca, si no fue esta. Y aquí fue el inicio de la independencia, o si no ese parque que llamamos de los mártires, ¿qué es? Sino el sitio donde fusilaron zipaquireños que hablaron de libertad. Buenas tardes. Y por ahí hay una placa que yo siempre leía del Paso el Libertador. Zipaquirá era bolivariana. Y después guerrillera liberal de no sé cuántas guerras. Nunca estuvo al lado del oscurantismo. Siempre estuvo al lado de las banderas de la libertad y las nuevas ideas. Y después anapista. Y aquí se llenó esta plaza cuando se robaron esas elecciones de obreros anapistas de las industrias. Y ahí fue que nació mi problema, porque yo ya había llegado a Zipaquirá y entonces vi eso. Y después nosotros, indudablemente, y ese nosotros, que ya es una generación que se ha madurado y ha encanecido, se hizo aquí en esta Zipaquirá, y Zipaquirá nos respondió dándonos un triunfo en la segunda vuelta presidencial contundente. Zipaquirá dijo: queremos la Colombia humana ya. Esa Zipaquirá, y esa Zipaquirá ahora tiene unos retos. Y es ese. Triste sería que después de esas batallas pacíficas, dadas por decenas de miles de zipaquireños y zipaquireñas, termináramos eligiendo un politiquero de siempre ahí. Hay que pensar el programa, obviamente, hay que las capacidades de gobierno, obviamente. Lo que podemos hacer desde ese presupuesto, su cuidado, su transparencia, su democratización, la puesta al servicio durante los próximos 4 años de los objetivos fundamentales de la Colombia humana: el agua, la educación superior, la educación generalizada, el tratamiento profesional a la primera infancia zipaquireña,
la salud preventiva, el cambio del modelo de salud. Miren ustedes el hospital, todavía hoy, un mes después de elecciones, no lo han dotado. Y no lo dotan porque lo que quieren es clínicas privadas y hospitales privados. Economía mixta. Y miren las peleas ya que se están asomando en nuestra sociedad. La pelea del agua, indudablemente. La pelea de la educación superior. Ya los núcleos juveniles de la Colombia humana, que son muchísimos, porque si algo tuvimos fue juventud peleando al lado de nosotros en todo el país. Ya los núcleos de jóvenes deberían estar articulados en red en todo el territorio nacional para convocar la primera movilización por la educación superior en Colombia. En el presupuesto que están debatiendo, que lo hizo Santos pero lo avala Duque, los recursos de la educación superior no crecen. Luego todo lo que dijeron tratando de imitar nuestras propuestas era mentira. Pero la Colombia humana no se puede contentar en una plaza diciendo, oiga, nos engañaron, sino que tiene que actuar, salir a la calle. ¡Que viva Gustavo Petro! Una primera responsabilidad de ese nuevo accionar debería estar en la juventud, la que aspira a la educación superior y la que está en la educación superior, que no es toda la juventud, pero ya deberíamos organizar antes de que se apruebe el presupuesto, porque ya después, ¿para qué? Como dice el dicho popular, ¿y ya para qué? Dejo puntos suspensivos. No es antes. La movilización juvenil por la educación superior. Y claro que la Colombia humana, que aquí está demostrando cómo se convoca, en vez de estar encerrado en los cuartos peleándose liderazgos inexistentes o candidaturas hoy por hoy balbuceantes, debería ya estar convocando a la plaza pública, alistándose en el Caribe colombiano a que no suban las tarifas de Electricaribe y que en la región más soleada de Colombia se utilice el sol como la fuente de la energía eléctrica, que no les costaría nada a ningún hogar del Caribe colombiano. Y en el Colombia toda a enfrentar los tres venenos: el del glifosato, el del fracking, la mano solidaria con la naturaleza y el del IVA. Nos van a plantar la reforma tributaria y después de aprobada en el Congreso tener la tusa, el guayabo de los impuestos. ¿O la Colombia humana va a ser capaz de convocar la más grande movilización social de la historia de Colombia para decirle a Duque, papá, ese no es el camino? A Colombia no la va a gobernar en la plutocracia, a Colombia la gobierna la democracia, y es decisión del pueblo que los impuestos no van sobre el pueblo, sino que se van sobre los grandes capitales especulativos, los grandes capitales improductivos de Colombia. Miren que en esta plaza llegaron los comuneros luchando contra los impuestos. Miren que los españoles no querían que se produjera en Colombia nada, porque eran ellos los que producían en España. Solo querían el oro, minas de oro, sacar el oro. Por eso los piratas holandeses, franceses e ingleses atracaban esos galeones en el mar Caribe. Y por eso pusieron impuestos para que no se pudiera producir en Colombia. Los pequeños productores